¿Qué tal, amores? Espero que estéis súper bien y dispuesto o dispuesta a pasar un ratito conmigo mientras te enseño a tejer este bonito borde. Es un borde que puedes utilizar para cualquier prenda y a partir de aquí puedes continuar con el punto que tú quieras, tejido liso, tejido bobo, caladito, lo que quieras, pero vaya que este borde en el bajo de un jersey, de una chaqueta, de unas mangas, cualquier cosa, pues ya le da un encanto que luego no es nada difícil, ni siquiera tenemos que contar porque nos vamos a guiar por unas pautas como siempre, unos trucos para no perdernos. ¿Sí? Bien, pues lo he hecho en lana, pero lo podéis hacer en hilo, monísimo igualmente, ¿eh? Pues este punto es múltiplo de 14 más 1. Entonces yo tengo aquí 29 puntos para poder hacer dos secuencias y que lo veáis bien. Vamos a empezar tejiendo un punto al derecho y una hebra. Ahora, 5 puntos al derecho. Y un menguado doble. O sea que vamos a menguar 2 puntos de una vez. Yo lo voy a hacer de esta forma, pero si tú tienes costumbre de hacerlo de otra, ningún problema, ¿eh? Paso los 2 puntos sin trabajar a la aguja derecha porque voy a hacer como un pequeño cruce. Voy a cruzar estos 2 puntos, primero este de aquí, saco la aguja y ahora coloco este por delante y ahora tejo 3 puntos juntos. Esto es para que nos quede el punto así recto, pero ya digo, podéis hacer un surjete doble como tengáis costumbre. Bien, ahora 5 puntos más. Y una hebra, un punto y una hebra. Ahora 5 puntos, otra vez repetimos. El menguado doble, cogemos estos 2 puntos y así por atrás pasamos primero este, luego este y lo ponemos en la aguja bien de cara porque ahora al trabajarlo así nos quede encaradito. La primera vuelta siempre es un poco la más tal, pero ya veréis como esto en cuanto se va viendo no tiene complicación. 5 puntos más al derecho. Si hemos hecho 5 derechos, el menguado doble, 5 derechos, hebra y un punto. En la vuelta del revés van a ser todos los puntos al revés, excepto veis que esto va subiendo a punto bobo. Entonces la hebra, el punto y la hebra van a ser al derecho para que forme el punto bobo y aquí igual, aquí una hebra y un derecho igual. Y ahora lo vemos. O sea que empezamos trabajando al derecho hasta la hebra incluida. Aquí. Y ahora vamos a tejer al revés hasta la hebra. Cuando llegamos a la hebra, como hemos dicho que las hebras van al derecho, pues hacemos un punto al derecho y otro punto al derecho hasta la otra hebra, o sea, de hebra a hebra va derecho. Y volvemos al revés.
hasta llegar a la hebra. Aquí tenemos la hebra, pues al derecho. Estos dos puntos ya son al derecho. Volvemos otra vez y vamos a hacer lo mismo, solamente que corriendo un espacio. Llegamos con punto al derecho, porque las vueltas del derecho, todos los puntos son al derecho, solo cambiamos en las del revés. Derecho, derecho, y una vez hemos pasado el punto de la hebra, ponemos otra hebra y trabajamos hasta llegar a los tres centrales, que son donde hacemos el menguado. Ahora no se nota mucho, pero luego ya se ve que va subiendo este punto. Y aquí estos tres son los que tenemos que coger juntos, pero antes hacemos el pequeño cruce este de aquí y ponemos este punto delante. Y ahora 3 puntos juntos. ¿Veis que ahora ya se va viendo más? Y seguimos hasta la hebra con punto al derecho. Esta es la hebra, pues antes de esta hebra, porque esto va en esta dirección, vamos a poner una hebra y después de la otra hebra, otra hebra. O sea que seguimos también hasta la hebra, que es esta, y ahora ponemos otra hebra. Y ahora ya hasta el menguado de nuevo. Estos son los 3 puntos del menguado, pues hacemos lo que venimos haciendo. Estos dos los vamos a cruzar y al derecho. 3 juntos. Seguimos al derecho hasta que nos encontramos la hebra. Y como esto va en esta dirección, pues la tenemos que poner antes. Hebra, punto y punto. Vamos al revés. Empezamos con derecho hasta la hebra incluida. Incluimos esta hebra. Y ahora al revés hasta antes de la hebra. Porque en la hebra cambiamos al derecho y de hebra a hebra al derecho. Aquí hay otra hebra, la incluimos y ahora ya cambiamos al revés. Hasta la hebra que cambiamos al derecho. Aquí está la hebra. Derecho, derecho y derecho. ¿Veis cómo ya se va viendo cómo se va formando? Estas hebras abren y el menguado cierra. Continuamos del mismo modo porque solo varía la situación. Vamos haciendo siempre un poco lo mismo. Llegamos hasta el punto de la hebra, que es este, lo trabajamos y ponemos una hebra a continuación. Y aquí llegamos hasta el centro del menguado. ¿Veis que ahora ya se ve bien el nervio? Son estos 3. Cruzamos. Tejemos los 3 juntos y otra vez hasta la hebra. Y aquí la ponemos antes porque esto va abriendo. Llegamos hasta la hebra y la ponemos después.
Este es el punto de la hebra, la ponemos después. 1, 2 y 3. Si queréis contar, podéis contar, ¿eh? Cada vez aquí hay 2 puntos más y aquí 2 puntos menos. Y esto es el menguado de nuevo. Empezamos y tejemos 3 puntos. Y aquí pues también nos quedarán los mismos, 1, 2 y 3. Hebra y derecho. La vuelta del revés empezamos con derecho hasta la hebra incluida. Hebra incluida, tejemos el resto al revés hasta llegar a la hebra que tenemos que cambiar al derecho. Bajamos el hilo y ahora derecho hasta la otra hebra incluida. Y ahora al revés hasta la próxima hebra. Y aquí bajamos el hilo y derecho hasta el final. ¿Veis? Aquí cada vez nos van quedando menos puntos y aquí cada vez más, porque añadimos la hebra y la trabajamos igualmente a punto bobo. Esto se entiende, ¿eh? Ahora si queréis contar, pues mira, ahora tenemos aquí 3, 6, 7, luego tendremos 9, luego tendremos 11 y aquí tenemos 3 puntos y el menguado, luego tendremos 2, luego tendremos 1 hasta que nos quede solo el menguado. Así es que continuamos igual. Derecho y después de la hebra ponemos otra hebra. Este es el punto de la hebra, que ya se ve el calado. Hebra. Derecho, derecho, 1, 2. El menguado. Y aquí igualmente ya nos quedan 2 y ponemos la hebra aquí antes de la hebra porque va abriendo. Y aquí después de la hebra otra hebra. 1, 2, el menguado. Uno, 2 y la hebra. ¿Veis? Ahora aquí nos quedan 5 puntos al derecho que son los que haremos al revés, por la parte del revés al revés, y aquí nos quedan, pues ya contando la hebra, 2, 4, 6, 8, 9 que son los que haremos al derecho por el otro lado. Así es que empezamos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 incluida la hebra, y ahora del revés hasta llegar a la otra hebra, y hemos dicho que son 5. 2, 3, 4 y 5. Como está la hebra, bajamos el hilo y empezamos derecho, y hemos dicho que son 9. 3, 8 y 9. Cambiamos al revés y son 5. Y 5.
Como está aquí la hebra, cambiamos a derecho y hasta el final. Ya ves que siempre es lo mismo. Una vez empiezas la muestra y no la has hecho nunca, pues como que te parece que te vas a liar, pero hay mucha pauta y no es nada lioso, ¿eh? Aquí volvemos a poner la hebra pues abriendo, o sea, después de la hebra que nos encontramos aquí, que es este, hebra, y ahora ya solamente nos queda un punto y el menguado de 3. Da igual cómo cojáis este punto, ¿eh? El caso es que lo pongáis encarado para que nos suba recto. Y aquí también nos queda un punto, hebra, y aquí ahora contando las hebras pues ya nos van a quedar 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la hebra 11, que son los que haremos al derecho por la parte del revés. No sé si os lío más, pero así. Ahora cruzamos estos dos. Y nos queda un punto al lado del menguado. Ponemos la hebra para crecer estos. Y ahora solamente nos quedarán 3 revés en toda la vuelta, 3 y 3. O sea que al derecho, hebra incluida, 3 revés, derecho de hebra a hebra, y 11, 3 revés, derecho hasta el final. Y ya estamos en la última vuelta del derecho. Vamos a acabar de cerrar el pico. Nos quedan 6 de estos a cada lado. Hebra, y estos 3 únicos que nos quedan son los que vamos a cerrar ahora. Cerramos, hebra. Y lo mismo, hebra. Cerramos estos 3. Hebra. Y en la última vuelta ya solamente nos va a quedar un punto al revés, que es este de aquí. Todo lo demás al derecho. Pues ya lo tenemos, ¿veis? Hemos terminado con 2, 4, 6, 7 revés a cada lado, 2, 4, 6, 7, los centrales, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, y aquí solamente pues un puntito. Es de lo más clásico, pero queda muy mono para un inicio, ¿eh? Un inicio con picos, que pues según la lana quedan más pequeñitos o más grandes, pero igual de bonitos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, regálame ese me gusta que me gusta tanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!